Hola, mi nombre es Jesús Antonio Robles Loera y en este video les presentaré el programador carpintero trabajando con tablas para la materia de tópicos avanzados de programación. Bien, en este video hablaré acerca de las bases de datos, pero para comenzar vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos es el conjunto de informaciones que surge con la necesidad de almacenar datos para usarlos posteriormente. En tu base de datos podrás registrar y almacenar todo tipo de información relevante sobre tu cliente o para lo que no necesites. De esta forma puedes utilizar esos datos en el momento que quieras, personalizar una venta o saber qué es lo que tu cliente necesita para optimizar al agilizar su proceso de compra y venta. Esto está más enfocado al marketing, pero se puede utilizar en cualquier parte. Bien, ¿cómo escoger una base de datos? Para saber cuál es la mejor forma de crear una base de datos, para lo que necesitas primero debes conocer cuáles son los tipos de base de datos que existen. De esta forma puedes escoger cuál es la mejor base de datos que te permitirá alcanzar tus objetivos. Bien, ¿qué tipo de bases de datos existen? Ay, existen diversos tipos de bases de datos, pueden clasificarse de diversas maneras. A continuación veremos las principales. Según su flexibilidad de modificación, existen dos tipos, que sería bases de datos dinámicas, que son aquellas en las que los datos pueden actualizarse o incluso modificarse. La mayoría puede ser actualizada en tiempo real. Y las bases de datos estáticas, que estas son bases de datos de consulta cuyos datos no pueden modificarse. Ahora ya viendo los dos tipos de base de datos según su modificación, pasaremos con las bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas son aquellas organizadas en forma de un árbol al revés. Almacenan la información en forma de registros dentro de una estructura jerárquica. Es, es de aquí que proviene su nombre. Cada registro de este árbol, llamado árbol, es llamado nodo. Los nodos son registros que contienen algunas informaciones de interés. A partir del nodo raíz son enlazados a los otros nodos descendientes, padres e hijos. Cada nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero cada nodo hijo puede tener solo un padre. Este tipo de base de datos se recomienda para la administración de grandes volúmenes de informaciones, pero actualmente no se utiliza mucho. Ahora veremos principales características de las bases de datos jerárquicas, que serían que diferentes usuarios pueden accederla y compartir su información, los datos son independientes, es una estructura rígida por lo cual es difícil de modificar, requiere un gran conocimiento de las unidades de información. Los nodos distantes del nodo raíz son de difícil acceso por lo que se requiere tiempo. Ahora pasamos con el siguiente tipo de base de datos, que es base de datos de red. Esta base de datos es una variación de la anterior. La diferencia es que en esta es la base de datos jerárquica. La diferencia está en que en la base de datos jerárquica un nodo hijo no puede tener varios padres y aquí sí. Las características de estas bases de datos son semejantes a las de las bases de datos jerárquicas, aunque, aunque estas son mucho más potentes y complejas. Ahora veremos las principales características de las bases de datos de red, que son la conexión que existe en los registros. Dicha unión se logra con otro registro denominado conjunto conector. Comparten la estructura de árbol invertido con la base de datos jerárquica, pero a diferencia de estas puede haber varios registros padre y se pueden establecer diversos niveles o escalones de jerarquía. Ahora pasamos con las bases de datos relacionales, que las bases de datos relacionales son las más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica. Permite crear todo tipo de datos y relacionarlos entre sí. Eso quiere decir que es un tipo de base de datos dinámica, por lo cual si recordamos en las primeras diapositivas decíamos que pueden cambiar los datos, cambiar o actualizar datos dentro de la base. Los datos son almacenados en registros que son organizados en tablas. De esta forma pueden asociarse a un elemento entre sí muy fácilmente. Además se pueden cruzar sin ninguna dificultad. Ahora, las principales características de las bases de datos relacionales, que son, pueden ser utilizados por cualquier persona, son de fácil gestión, pueden tener acceso a los datos con rapidez, garantiza la total consistencia de los datos sin posibilidad de error y no son muy eficaces con datos gráficos, CAD, sistemas de información geográfica ni datos en multimedia. Ahora pasamos a bases de datos deductivas, que conocidas también como bases de datos lógicas, se utilizan generalmente en buscadores, pero pueden usarse en otras formas. Permiten almacenar los datos y consultarlos a través de búsquedas que utilizan reglas y normas previamente almacenadas.
Características de estas bases de datos: permite expresar consultas por medio de las reglas lógicas, soporta conjuntos de datos complejos, se puede inferir información a través de los datos almacenados y usan formas matemáticas o algoritmos lógicos. Seguimos con las bases de datos multidimensionales. Estas bases de datos se utilizan conceptualmente la idea de un cubo de datos, donde las informaciones se almacenan en la intersección de tres o más atributos. Esta concepción puede ser algo más compleja, pero su uso es bastante simple. Las principales características de bases de datos multidimensionales son las siguientes. No emplean ninguna jerarquía, facilita tanto la búsqueda como la modificación posterior, utiliza un espacio menor de almacenamiento y tiene acceso a grandes cantidades de información. Base de datos orientada a objetos. Por definición, una base de datos orientada a objetos es una base de datos BDDOO en la que la información está representada mediante objetos, como los presentes en programación orientada a objetos. Al integrarse las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, la PO, se obtiene como resultado un sistema gestor de base de datos orientado a objetos, o DBMS, que hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación. Se puede dar soporte a uno más de ese tipo de lenguajes, como por ejemplo Visual Basic, C++ o Java. Las principales características de esta base de datos son mandatorias, son requisitos esenciales, características que el sistema necesariamente debe tener, entre otros. El sistema debe soportar objetos complejos, identidad de objetos. Los objetos deben tener un identificador al margen de los valores de los atributos. Encapsulación, los datos e implementación de los métodos ocultos en los objetos. Y el esquema que contiene un conjunto de tipos o clases, además de la concurrencia y la recuperación, la complementación computacional, persistencia y manejador de almacenamiento secundario, facilidad de query o, por ejemplo, la extensibilidad. Opcional, puede añadirse opcionalmente para mejorar el sistema, como la herencia múltiple, diseño de transacciones y versiones, el chequeo de tipos e inferencia de la distribución, abiertas. Son los puntos donde existen distintas opciones, como el paradigma de la programación, la representación del sistema y su uniformidad. Encapsulación, oculta información al resto de objetos para impedir conflictos o un acceso incorrecto. Herencia, la jerarquía de clases a partir de los objetos que heredan comportamientos. Y el polimorfismo, que es la propiedad de una operación que permite aplicarse a objetos de distinta tipología. Base de datos orientada a grafos. Esta base de datos es una plataforma especializada y de un solo propósito, para crear y manipular grafos. Los grafos contienen nodos, bordes y propiedades que se utilizan para representar y almacenar datos de una forma que no permiten las bases de datos relacionales. Características principales de estas bases de datos son que permiten que estas bases de datos sean tan especiales porque pueden cumplir con algunos elementos relevantes. En primer lugar, en alguna de ellas, como Neo 4J, cumplen con el paradigma ACID. El paradigma ACID consiste en la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Este criterio permite que consideremos a estas bases de datos como elementos transaccionales. Y yo, tu fiel creyente, mil sueños me vendí. Bien, ahora que ya vimos los tipos de bases de datos que existen, los más importantes, las más utilizadas, veremos la base de datos en la vida cotidiana. Puede que no te des cuenta, pero las bases de datos están en todas partes, ya sea que sepas o no mucho sobre ellas. Su efecto en nuestra vida diaria es extenso, desde aplicaciones meteorológicas hasta las películas que ves en línea. Las bases de datos son responsables de muchos de los servicios que utilizamos a diario. Hemos recopilado algunos de los ejemplos más conocidos. Puede que no te des cuenta, pero las bases de datos están en todas partes, ya sea que sepas o no mucho sobre ellas. Su efecto en nuestras vidas diarias es extenso. Desde aplicaciones meteorológicas hasta las películas que ves en línea, las bases de datos son responsables de muchos de los servicios que utilizamos a diario. He recopilado algunos de los ejemplos más conocidos
de las bases de cómo las bases de datos mejoran tu vida cotidiana. A continuación, el servidor de base de datos más popular en nuestra industria, MySQL, prevalece en prácticamente todos los ejemplos numerados a continuación. Bien, número uno, la televisión en línea. Cualquier servicio de transmisión en línea, como Hulu o Netflix, o cualquiera del que vemos en esta imagen, utiliza bases de datos para generar una lista de programas de TV y películas para ver. La base de datos rastrea las referencias de presentación de un individuo y la proporciona una lista de visualización recomendada. Para el poder requerido para analizar una gran cantidad enorme de datos se realiza a través de una de la tecnología de gestión de base de datos altamente especializada, como Cassandra. De hecho, Hulu ha estado confiando recientemente en Apache Cassandra. Bien, número 2, los juegos. Los juegos realizados en las redes sociales son extremadamente intensivos de datos, como por ejemplo los de Facebook, que como vemos aquí en la imagen, que Facebook siempre suele tener juegos que son internos de la plataforma, donde se compite con el perfil y puedes mostrar tus avances en juegos, ya sea cualquier tipo de avance o lo que sea, con tus amigos. Por lo tanto, es muy difícil recopilar información de jugadores individuales de todo el mundo y entregar a los jugadores a pedido que requiere un software de base de datos de alta disponibilidad. Un ejemplo popular es de Game of Thrones Ascent, un juego de rol gratuito lanzado por Disruptor Beam y basado en la exitosa serie de HBO Game of Thrones. Su solución de base de datos basada en servidor Percon ayuda a eliminar los cuellos de botella de datos durante los periodos de alto uso. Bien, número 3, almacenamiento personal en la nube. Si guarda fotos o documentos en su teléfono inteligente o tableta, es probable que sus datos se almacenen en la nube. Un gran entorno de almacenamiento central con una pequeña porción dedicada exclusivamente a usted, a cualquier persona. La sincronización de estos datos en sus dispositivos requiere bases de datos potentes capaces de recuperar sus datos en cualquier momento, esté donde esté. Un ejemplo de esto, por ejemplo, todos en nuestro teléfono, supongo que Android, solo en Android, tenemos la opción de Google Fotos, donde tú puedes subir todo a la nube por ese medio y recuperarlos, ya cambies de teléfono o solo iniciando sesión con tu cuenta de correo de Gmail, puedes ingresar a Google Fotos y recuperar fotos que hayas tomado en otro dispositivo, pero obviamente tuviste que haber iniciado sesión en el anterior dispositivo para poder subirlos a la nube y abrirlos en tu nuevo dispositivo. En los deportes, número 4. La participación de los fanáticos de los deportes nacionales e internacionales no solo utiliza el poder de las bases de datos, sino que depende de ello. Desde ligas de fútbol de fantasía hasta los torneos europeos, todo depende de nombres base de datos llenas de estadísticas de jugadores. Esto incluye el rendimiento del juego, los informes de lesiones y más. Todo calculando las probabilidades de ganar semanalmente. Número 5. Las finanzas. Desde el mercado de valores hasta su banco local, las bases de datos abundan en todo el mundo financiero. El seguimiento de la gran cantidad de información detrás de las transacciones diarias del mundo requiere bases de datos extremadamente potentes. Esto incluye modelos financieros que analizan estos datos para predecir la actividad futura. Organizaciones gubernamentales. Las organizaciones gubernamentales de todo el mundo recopilan constantemente datos con fines de investigación, defensa, legislación y humanitarismo. Por nombrar algunos de los datos, estos datos recopilan y almacenan y analizan mediante servicios de base de datos potentes de gran alcance. Un ejemplo aquí en México sería el Instituto Nacional de Geografía, de Estadística y Geografía, que pues, por sus siglas el INEGI lo que hace es obtener estadísticas de la población o en general de cualquier cosa que ocurre aquí en México para mostrarlo después en esta página del INEGI por medio de, como lo quieras, tablas, mapas, ya sea, depende de lo que necesites. Número 7. Redes sociales. Todas las plataformas de redes sociales almacenan una gran cantidad de información del usuario en bases de datos que se utilizan para recomendar amigos, empresas, productos y temas al usuario final. Esta referencia cruzada de datos es inmensamente compleja y utiliza un software de base de datos altamente confiable y capaz. Por ejemplo, MySQL se usa en los centros de datos de Facebook, que sería como para recomendarte cosas que estén como tipo promoción, todo para que te llegue directo hacia tu red social.
Número 8. Comercio electrónico o e-commerce. Cualquier organización en línea que vende sus productos o servicios utiliza base de datos. Esto incluye actividades como organizar sus productos, información de precios e historial de compras de usuario. El propietario de la tienda de comercio electrónico puede recomendar otros productos potenciales a los clientes que utilizan las plataformas como WooCommerce. Estos datos estos datos se almacenan en bases de datos altamente seguras y protegidas, los estándares establecidos a través del cumplimiento del PCI. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de esto sería en Mercado Libre, una empresa que tiene está en Mercado Libre, tiene que tener en sus bases de datos este los productos como el los productos que hay en existencia, el número de productos que hay en existencia, información de los precios y el historial de las compras para al final tener como un tipo de orden de registro para los cortes y algo así. Número 9. Hospitales y clínicas. Los consultores médicos y las organizaciones de atención médica, entre otros, almacenan grandes cantidades de datos de pacientes para facilitar el acceso. La base de datos detrás de esta recopilación de información son datos protegidos grandes, complejos y seguros. Es decir, por ejemplo, cuando vas al ISSSTE o algo así, de por primera vez te registran en la base de datos para que ya no tengas que, cada que regreses ya no tengas que volver a registrarte para que ya te tengan guardado todos tus datos, tus citas, cuando te tocan la cita, la hora, el diagnóstico que tienes y así ya no volver a repetir esa información. Número 10. El clima. Predecir el clima en todo el mundo es increíblemente complejo. Las predicciones dependen de ciertos factores, todos reunidos, almacenados y analizados en bases de datos. Esto permite que los datos estén listos para entregar el clima de hoy a su estación de la TV local o aplicación al teléfono inteligente. The Weather Company, por ejemplo, recibe más de 20 terabytes de datos por día. La compañía ha utilizado una serie de bases de datos para respaldar estos datos, incluidos MySQL, Microsoft SQL Server, Cassandra y más. Bien, ahora les presentaré un pequeño ejemplo de cómo crear una base de datos. Esta es una base de datos relacional en MySQL Workbench, donde crearemos la base de datos. Crearemos una tabla y vamos a insertar datos dentro de la tabla. Bien, primero tenemos que crear, como lo haremos por medio de código, vamos a conectarnos de una vez al local instance. Clicaremos en el local instance para crear el query. Bien, una vez aquí, como vamos a crear una base de datos nueva, vamos a escribir la siguiente sintaxis, que es create database, y vamos a ponerle un ejemplo y punto y coma. Bien, en este punto solamente tenemos que darle al rayito, al de aquí, a cualquiera de los dos, y aquí checamos abajo. Aquí abajo nos sale que el created database ha sido creado de manera correcta, y si actualizamos aquí, podemos observar que aquí nos sale ya la base de datos, pero pues está vacíamente porque no tiene nada. Y a continuación vamos a crear una tabla. Bien, ahora siguiente tenemos que utilizar la palabra use y el nombre de la base de datos, que es ejemplo. Y ahora espaciamos y vamos a utilizar la sintaxis de create table, y vamos a ponerle nombre persona. Bien, y abrimos el paréntesis y vamos a colocar dentro de esta parte, vamos a colocar las columnas que queremos que tenga nuestra tabla, así como el tipo de dato que va a contener. Por ejemplo, vamos a ponerle id persona, vamos a ponerlo del tipo de dato siguiente, que sería int, y vamos a ponerle el primary key para que sea la llave primaria, primary key not null, eso para que no lo cree nulo y podamos colocar los datos. Bien, si vamos a observar, sigue lo que les comenté, que va el nombre de la columna y el tipo de dato, y aquí en esta ocasión es primary key, y para que no sea nulo. Ahora, después de la coma colocamos la siguiente
siguiente columna que sería nombre, varchar, y dentro del paréntesis el tamaño que queramos que sea este dato. Por este tanto vamos a ponerle 30 caracteres. Vamos a ver coma, vamos con el siguiente que sería apellido. De igual manera varchar, espacio, paréntesis, vamos a poner 30 igual, coma, y vamos con el siguiente que sería edad. De este va a ser tipo entero, y el entero pues no lleva parámetros, o sea, no lleva la cantidad que tenemos que llevar. Y después del coma vamos a ponerle estado, residencia. Y vamos a ponerle varchar, paréntesis, y vamos a ponerle 40 aquí. Bien, y cerramos el paréntesis de arriba y punto y coma. Bien, en este punto ya estaría creada nuestra tabla. Solamente queda ejecutar con el rayito. Vamos a poner aquí para que ejecute solamente la línea. Ahí podemos ver que se ha dado correctamente. Dice que se ha creado la tabla con los siguientes columnas. Y ahora si actualizamos aquí, nos debe salir ya la tabla creada. Aquí mira, observamos para verla. Aquí se observa que obviamente pues ahorita solo la creamos las columnas y está vacía, pero ya con eso se crea de por medio de código. Ahora vamos a llenar esa tabla para ver cómo se guardan los datos. Bien, seguimos aquí mismo, hacemos espacio y vamos a utilizar la sentencia de insert into y dentro, después del insert into, vamos a el nombre de la tabla como la llamamos, que en este caso es persona. Abrimos paréntesis y aquí se va a hacer la siguiente sintaxis. Vamos a escribir el nombre de las columnas, que en este caso sería y de persona, coma, nombre, coma, apellido, coma, edad, coma, estado, residencia. Y vamos a cerrar este paréntesis, que es el de esta parte, y colocamos la sintaxis values, que es para darle el valor. Ya abrimos otro paréntesis y dentro de comillas, esto es muy importante, si no, no se va a poder crear en el orden que pusimos en este lado. Vamos a colocar los datos que queremos llenar en la tabla. Por ejemplo, id de persona, vamos a poner el número 1, coma, el siguiente es nombre, vamos a poner ponemos Jesús Antonio. Número 3, que sería apellido, Robert Loera, coma de nuevo, doble coma, y colocamos la edad, que en mi caso es 20, estoy llenando el de mi persona, y el estado de residencia vamos a poner Nayarit. Bien, una vez después de esto ya se hace punto y coma, y ahora vamos a ejecutar esta línea para que se llene el espacio. Aquí podemos observar que se creó correctamente, ya se ha insertado dentro de la tabla persona, en el ID persona, nombre, apellido, edad, estado de residencia, y ha agarrado el valor de número 1, Jesús Antonio, Robert Loera, 20 y Nayarit. Ahora vamos a comprobar lo siguiente, refrescamos aquí, y ya en la tabla anteriormente salía vacía, ahora sale con los campos que he llenado ahorita. Mira, aquí sale ID persona 1, nombre Jesús Antonio, apellido Robert Loera, edad 20 y estado de residencia Nayarit. Ahora vamos a llenarla de nuevo, vamos a hacer más, pero pues para más rápido solamente copiamos esto y vamos a pegarlo abajo. Vamos a hacer un registro de 5 personas. Eso pues es muy fácil, la verdad, solamente es agarrar el rollo. Por ejemplo, aquí vamos a darle el values 2, vamos a poner aquí José Raúl, vamos a poner el apellido
López Herrera. Y vamos a poner que él tiene 18 años y es de Durango. Y así vamos a llenar con todos. Poner número 3. Vamos a poner el nombre del profe. Benigno Valtierra. Y la edad vamos a ponerle 15 porque está joven el profe. Y desde Nayarit. Ahora vamos a colocar lo que sea, un nombre random, a Leopoldo. Y se va a poner, vamos a hacerlo más rápido, así vamos a dejarle González Pérez. Y vamos a poner que tiene 30 años y es de CDMX. Ese es, vamos a poner lo que es de... ¿Dónde puede ser? De Jalisco. Tiene 50 años. Se apellida Carrillo. Carrillo Pérez. No complicárnosla. Y vamos a poner que se llama Rodrigo. Y tenemos que cambiar el número del ID. En este caso es el 5. Y ahora vamos a ejecutar parte por parte para que se cree cada uno de ellos, que se llene. En este caso, en el primero ya no me sale error porque ya existe. Ahora vamos con el segundo. El segundo podemos observar que sí se insertó porque ya tiene palomita. El tercero también se inserta. El cuarto también se debe insertar. Y el quinto de igual manera. Ahora se insertó todo. Ahora vamos a verificar lo siguiente. Actualizamos aquí. Y abrimos la tabla. Y aquí podemos observar que se creó la tabla. Y aquí está el ID de persona. Registró 5 campos porque le metimos 5. Igual aquí los nombres, apellidos. Y aquí por ejemplo podemos poner que nos acomode la edad del menor a mayor o del mayor a menor. Puede hacer muchas cosas en esta parte. Bien, ahora ya para finalizar vamos a crear vamos a hacer un actualizar en la tabla de la siguiente manera. Nos vamos a la tabla persona para que se seleccione esa parte. Aquí pues observamos la tabla. Ahora vamos a escribir la siguiente sintaxis, que es update, y colocamos de dónde viene, o sea, como quien dice el URL, se podría decir de donde esté ingresada nuestra tabla, que es ejemplo.persona, que es ejemplo es el nombre de la base de datos y persona es la tabla. Ahora vamos a poner set y el campo que queremos cambiar, que en este caso es nombre igual a el nombre que queremos cambiar, que en este caso queremos cambiar el número 4, que sería Leopoldo por José, y el apellido por igual por Salinas Ruiz. Vamos a dejarlo así. Y el where, que sería que escribir la condición cuando que se cambie en el ID persona, y el que vamos a cambiar en este caso el 5, que o sea que cuando la condición sea que cuando ID persona sea 5 cambie ahí el valor, que en este caso se pone punto y coma y ponemos a echar esto. Podemos observar que ya se cambió algo. Actualizamos la tabla y observamos la tabla y podemos observar que se ha actualizado la tabla. Antes teníamos
No, no me equivoqué, era el 4. Pero bueno, cambiamos el 5. Pero si quieren, pues, cambiamos el 4. Vamos a hacer la misma. Vamos a poner para que cambie el 4. Y aquí vamos a poner roja, va rápido. Vamos a poner a Ramsés. Y ahora debe cambiar la que tiene Leopoldo. Creamos, se cambia. Actualizamos. Vemos la tabla y podemos observar que ya se ha cambiado el número 4. Aquí está. Y con eso sería todo por el video. Así es la sintaxis para guardar, para crear una base de datos, crear una tabla, llenar la tabla con datos y actualizar datos.